¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia Abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Aquí comienza Biblia Abierta. Saludos, Dios te bendiga grandemente. Qué privilegio poder acompañarte una vez más en este tu programa Biblia Abierta. Un espacio para poder descubrir las verdades de tu vida a la luz de la palabra de Dios. Soy tu amigo Frank Arias y nos acompaña nuestra amiga Britney González, que sé que está muy contenta de poder saludarles. Claro que sí, pastor. Queridos amigos, ya estamos en nuestro episodio número 7. Gracias por acompañarnos. Yo sé que este programa está siendo de gran bendición para nuestras vidas y lo más importante que lo sea para la tuya. Preguntas como ¿por qué murió Jesús? Dentro de muchas otras más son las que vamos a estar tratando en el episodio de hoy. Quédate con nosotros porque ya comienza Biblia Abierta y recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. Biblia Abierta. Cuando los seres humanos pecaron, llegaron a estar bajo el dominio del pecado. Llegaron a estar sujetos a la maldición y a la condenación de la ley de Dios. La transgresión original creó en la mente humana una disposición de enemistad contra Dios. En consecuencia, merecemos el desagrado de Dios, el cual es fuego consumidor para el pecado. A pesar de esta situación, fue Dios el que tomó la iniciativa de ir a buscarnos. Y la manifestación máxima de esta búsqueda se expresa en Jesús. La Biblia describe esta acción de la siguiente manera. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que nos dicen: Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Para restablecer la relación que se había perdido por el pecado, se requirió no solo la vida perfecta y apegada al Padre que Cristo llevó, sino también que fuese crucificado por nuestros pecados y que se sellara la victoria con su resurrección como prueba de su perfecta ofrenda. Jesús vivió una vida pura, santa y amante, confiando completamente en el Padre. Esta vida preciosa la comparte con todos nosotros, los pecadores arrepentidos. El sacrificio expiatorio de Cristo en el Calvario es el punto de retorno entre la relación entre Dios y la humanidad. Qué interesante, pastor. Y queridos amigos, para dar inicio a nuestras preguntas de este episodio, yo quisiera que podamos irnos un poco al pasado. Sí, al pasado, precisamente en esa escena en la que el relato bíblico describe a Jesús cuando estaba por ser bautizado. Sabemos, pastor, que cuando él se presenta en el río Jordán, el apóstol Juan comienza a decir: maestro, no, más bien yo debería ser bautizado por ti. Y sabemos que Jesús le dice: deja, es necesario que así acontezca para que las escrituras se cumplan. Pastor, ¿qué parte de las escrituras se cumplieron cuando Jesús fue bautizado? Ok, para poder dar una respuesta concreta a esta pregunta, debemos visualizar esta escena desde dos perspectivas. La primera es que debemos ver a Jesús como el Cordero y también debemos ver a Jesús como el sacerdote. ¿Okay? Para poder entender la primera visualización de la que estamos hablando, debemos recordar lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 29. El texto nos dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. Esta frase puede pasar desapercibida si nosotros no tomamos en cuenta que el mismo libro de Juan, la misma palabra de Dios, nos ayuda a entender que Juan era hijo de Zacarías y también de Elizabeth. Ellos eran de la tribu de Leví. Esto lo podemos constatar, ¿verdad?, en los primeros capítulos, en los primeros versículos del libro de Lucas. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, recordemos que al ser él de la familia sacerdotal, de un linaje sacerdotal, debemos considerar que Juan también era parte de la línea sacerdotal. Así que lo que acá estamos viendo es lo que ocurría en el templo cuando un cordero que debía tener ciertas especificaciones, entre ellas debía ser sin mancha, debía ser perfecto, no debía estar enfermo, debía ser un cordero perfecto. El sacerdote, cuando el cordero era llevado, declaraba que ese cordero era apto para el sacrificio. En esta escena, lo que nosotros estamos viendo es a Juan diciendo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Está haciendo una declaración en favor de Jesús. Como sacerdote o como de la línea sacerdotal, él está dando la declaración de que el Cordero que se está presentando es un Cordero perfecto. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y 3 años antes, en el inicio de su ministerio público, recibió el visto bueno de un sacerdote, y este visto bueno solo lo podía proporcionar un sacerdote. La otra manera en la que debemos ver esta escena es entendiendo que Jesús es también nuestro sacerdote. No solamente el Cordero, sino también es nuestro sacerdote. Recordemos lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14, el texto nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acá el escritor de los Hebreos declara que Jesús es un sacerdote. ¿Qué importancia tiene esto? Cuando nosotros leemos Éxodo capítulo 29, nos damos cuenta de que habían algunas indicaciones referentes a la dedicación, a la consagración de los sacerdotes. Éxodo capítulo 29, el versículo 4, nos dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 4. Este texto nos dice algunas de las condiciones o de lo que era necesario dentro de la dedicación de los sacerdotes. Dice el texto: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Era parte de una ceremonia de dedicación, de consagración. Y en el libro en el relato del bautismo de Jesús, lo que estamos observando es esa dedicación al ministerio de Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote. Esa es la parte de las Escrituras que se estaba cumpliendo a través del bautismo de Jesús. Así que, como hemos visto, para poder entender esto, debemos ver a Jesús como el Cordero, pero también debemos ver a Jesús como el sacerdote. Biblia abierta. Qué interesante, muchas gracias, pastor. Es maravilloso cómo nuestro Dios ya comienza a responder cada una de estas interrogantes. Quiero ahora que nos dirijamos, queridos, a uno de los relatos bíblicos que puede ser muy controversial. Pastor, en Mateo 5:48, allí hay un texto que dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pastor, yo creo que hoy día en un mundo tan cambiante, tan lleno de maldad, ser perfectos puede ser realmente un desafío y difícil. Entonces, ¿cómo es que a la luz de la palabra de Dios nosotros podemos alcanzar esa perfección? ¿Será que Jesús exige la perfección de sus seguidores?
¿ok? Es muy importante para poder contestar esta pregunta, destacar que esa declaración de Jesús se da en medio de lo que llamamos el Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 del libro de Mateo y también una porción, ¿verdad?, de él desde otra perspectiva está también en el libro de Lucas. Lucas también hace una narrativa de él, específicamente en el capítulo 6, los versos del 20 al 49. Y esto va a ser importante para poder responder nuestra pregunta. En el Sermón del Monte, Jesús está profundizando las enseñanzas del Antiguo Testamento que se habían tomado una perspectiva externa y él está interiorizando más esas enseñanzas, dando una perspectiva más interna de las enseñanzas que había en el Antiguo Testamento. Y lo que nosotros debemos entender es que en medio de este discurso es que Jesús hace esta declaración. Cuando nosotros observamos, ¿verdad?, ese contexto inmediato, nos damos cuenta de que no se está refiriendo a la ausencia de defectos. Eso es lo que nosotros entendemos como perfección. Pero Jesús no se está refiriendo a la ausencia de defectos. Más bien está dando un panorama distinto de lo que él considera la perfección. Más bien está hablando de una virtud superior. Una virtud superior que solo Dios puede dar. Y es que cuando nosotros hablamos de perfección en la Biblia, no se considera perfecto a la persona que no tiene defectos, sino a una persona que tiene una conexión con Dios. Voy a poner un ejemplo. Nosotros recordamos que a Abraham se le invita a ser perfecto, pero nosotros sabemos que Abraham tuvo muchos defectos. A Noé se le llama varón, ¿verdad?, perfecto, pero nosotros también sabemos que Noé tuvo defectos. Entonces, ¿de qué tipo de perfección está hablando Jesús? Bueno, todo parece indicar que lo que Jesús quiere transmitir es cierta madurez espiritual que todos nosotros debemos alcanzar. Cuando te mencioné que en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20 al 49, también aparecía cierta porción del Sermón del Monte, lo mencioné porque es algo importante, porque esta declaración también de Mateo también aparece en Lucas capítulo 6, específicamente en el versículo 36, pero aparece de una manera distinta, porque Mateo dice, sed pues perfectos, pero Lucas dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, al analizar y al observar esto desde esta perspectiva, nos damos cuenta de que la perfección viene a ser la toma de la actitud de Dios en nuestra vida. ¿Cómo así? ¿Cuál es la actitud de Dios hacia los seres humanos? Bueno, la actitud de Dios hacia los seres humanos es una actitud de misericordia, es una actitud de amor, y esto llega, ¿verdad?, a ser muy importante en un mundo en el que cada día el amor y la misericordia es lo que menos se manifiesta en nuestra sociedad. Así que vemos que esa indicación de Dios, de Jesús, no es a ser perfecto en el concepto que nosotros tenemos, sino a tomar la actitud de Dios, de manifestar misericordia y amor hacia los demás. Esa es la invitación que Dios te hace a ti, que me hace a mí, a poder ser distintos en medio de lo que vive este planeta, a poder manifestar amor cuando lo que generalmente se manifiesta es odio, a poder manifestar misericordia cuando sabemos que lo que mayormente se manifiesta es enojo, es si tú me haces esto yo te lo voy a devolver. En medio de todo este mundo que manifiesta lo contrario al amor y la misericordia, Dios te invita a ser perfecto, Dios te invita a ser misericordioso,
Dios te invita a tomar la actitud que Dios ha tomado. Biblia abierta. Mateo 12, 31 al 32 nos presenta un panorama en el que Jesús habla sobre el pecado imperdonable. Pastor, y al escuchar esto queremos saber cómo es que Jesús dice esto, por qué Él dice que el pecado contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. Ok, para poder contestar esta pregunta, lo primero que debemos hacer es leer los textos de Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. El texto nos dice: por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Lo primero que debemos enfatizar, ¿verdad?, al observar este texto, es la primera declaración de Jesús. Lo primero que Jesús dice es: todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Nadie, absolutamente nadie debe creer que ha cometido un pecado, por grave que sea, que esté fuera del alcance de los límites del poder divino. Ahora, esto puede ser una realidad en tu vida bajo una invitación previa, como diría Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Recordemos la historia de David. David cometió adulterio y asesinato, pero Dios lo perdonó. Recordemos la historia de Manasés, un hombre que vivió una vida completamente alejado de Dios, haciendo aberraciones, pero Dios le perdonó en el momento en el que le buscó. Recordemos la vida de Pedro, un hombre que traicionó a Jesús, pero Dios le perdonó. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo y de que este pecado no puede ser perdonado? Ok, la declaración de Jesús no se refiere a actos, se refiere a una condición. Y para poder entender esta condición, debemos observar algunos pasajes previos en el capítulo 12. En el capítulo 12 de Mateo, ya Jesús ha sanado a un hombre con una mano seca. Ya Jesús ha sacado un demonio. Y en medio de este capítulo, donde ya Jesús ha hecho manifestaciones milagrosas, aún los fariseos deciden no creer en el poder de Jesús. Aún viendo la potestad, la autoridad y el poder de Jesús, los fariseos deciden no creer en Jesús. Pero no solamente esto, sino que llegan a decir, el versículo 24 dice que los fariseos decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Están atribuyendo el poder divino a Satanás. Y esta es una condición triste. El hecho de tú ver el poder de Dios, el hecho de tú ver lo que Dios hace en tu vida y en la vida de los demás, y aún así no querer observar, aún así no querer aceptar, aún así echar la espalda a Jesús, dar la espalda a Jesús. Esa es la actitud de los fariseos, y por eso es que Jesús se refiere al pecado imperdonable. El pecado imperdonable no es un acto, sino es una posición que toma el pecador. Una posición que toma el pecador de no solicitar el perdón divino. Y esta era la actitud que estaban tomando los fariseos.
Los fariseos, aún viendo el poder de Jesús, simplemente no querían aceptar a Jesús. Y a esto se refiere Jesús con el pecado imperdonable. Biblia abierta. Hemos hablado, queridos amigos, acerca de muchos aspectos que tienen que ver con el ministerio de Jesús. Pastor, un ministerio maravilloso. Sin embargo, hay ciertas personas que han llegado a la conclusión de que ese ministerio terminó con la muerte de Jesús en la cruz y ya no hay más nada, pastor. Pero hay quienes también piensan que hay esperanza. Hay otros que piensan que Jesús fue un profeta y entre tantas dudas, pastor, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿En la cruz murió realmente Jesús derrotado? Ok, para poder considerar esta pregunta deberíamos analizar lo que Jesús consideró como su misión. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Podemos notar que Jesús está haciendo una declaración de lo que él considera su misión. Ahora, busquemos también Mateo capítulo 28, capítulo 20, versículo 28. El texto nos dice: como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Estas declaraciones nos ayudan a poder considerar la pregunta que estamos, ¿verdad?, analizando, porque nos ayudan a entender que Jesús tenía clara su misión. Podemos observar que Jesús estaba consciente del por qué él había venido a este planeta. Incluso pocas horas antes de ser arrestado y luego morir crucificado, Jesús, en una oración que está manifestada en Juan capítulo 17, llega a decir: la hora ha llegado. Y también en esta oración declara: he terminado la obra que tú me confiaste, hablando con su Padre. Todo esto nos indica que Jesús sabía que su misión incluía la muerte. Y aún en la cruz, cuando Jesús está, ¿verdad?, en la cruz, Jesús es consciente de su misión y hace una declaración que nos ayuda a entender que no ha muerto derrotado, más bien podría decir, ha muerto victorioso. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Libro de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice lo siguiente: cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. ¿Qué declaración escogió Jesús como sus últimas palabras? Consumado es. Tal vez para ti y para mí esta declaración pasa desapercibida. Pero cuando analizamos el mundo greco-romano, nos damos cuenta que cuando un sirviente finalizaba una tarea que su amo le había encargado, decía: consumado es. También cuando una persona realizaba el pago final de una transacción a plazos, decía: consumado es. Y además, esta declaración se utilizaba cuando un general regresaba victorioso de la guerra, diciendo al final, frente a su rey: consumado es. ¿Sabes? Justo estas tres cosas logró cumplir Jesús con su muerte. Con su muerte Jesús cumplió la tarea que se le había encomendado. Con su muerte Jesús pagó la deuda que usted y que yo no podíamos pagar. Con su muerte Jesús se presentó victorioso ante el Padre, declarando que la muerte había sido vencida. Ciertamente Jesús no murió derrotado. Más bien, al tercer día, cuando consideramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que Jesús
resucitó victorioso. Y es una victoria que Él quiere aportarte a ti y aportarme a mí. Y por eso Él nos invita a aceptarle a Él como el que ha pagado nuestra deuda, aceptarle a Él como el que ha hecho lo que yo no podía hacer, aceptarle a Él como el que ha derramado su sangre por ti y por mí. Mi Cristo no murió derrotado, mi Cristo murió victorioso y resucitó al tercer día. Biblia abierta. Gloria a Dios por esa maravillosa manifestación, pastor. Tenemos un Cristo victorioso y nos da la victoria sobre cualquier cosa. Pastor, para concluir con este episodio, me gustaría hacer una pregunta que tal vez ha estado en tu corazón, querido amigo que nos acompañas. Pastor, ¿por qué murió Jesús? Ok, para poder, ¿verdad?, desarrollar esta pregunta, me gustaría que podamos permitirle a Jesús que sea el que nos dé la respuesta. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para poder dar su vida en rescate por todos. La palabra traducida como rescate se utilizaba en los ámbitos comerciales para hacer referencia a la compra de un esclavo. Entonces, si tuviésemos que responder el por qué murió Jesús, podríamos decir que murió dando un rescate, dando su vida por rescate. Ahora, yo quiero redireccionar esta última pregunta, cambiar el por qué a el por quién murió Jesús. Y es que tal vez más importante que por qué es, ¿verdad?, el por quién. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el texto nos va a decir, y nosotros oímos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que Jesús, Pedro, está diciendo que Jesús murió por este grupo de personas, pero no solo murió por el grupo de personas a la que Pedro está escribiendo. Vamos a buscar también Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Este texto nos va a decir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Así que si debemos contestar la pregunta, ¿por quién murió Jesús? Querido amigo, Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Jesús murió por cada uno de nosotros. Pero yo quiero profundizar un poco más, porque Jesús no solo murió, sino que también Jesús resucitó. Y si seguimos leyendo el texto que estábamos, ¿verdad?, estudiando, dice, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Qué lindo saber que Jesús no solo murió por ti, Jesús no solo murió por mí, también resucitó por ti y por mí. Y esto es muy importante porque ese acceso a la vida eterna que solo Jesús nos puede dar, hoy lo ofrece. Él tuvo un ministerio victorioso. Él dio su vida como sacrificio, pero Él también resucitó para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Y esa es nuestra invitación en esta ocasión,
a que tú y yo podamos aceptar el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Ese ministerio, esa muerte y esa resurrección que nos aseguran a ti y a mí la vida eterna. Yo te invito a que tú puedas creer en Jesús. Quiero hacer una oración por ti. Padre amado, gracias. Muchas gracias por la vida, por la muerte, pero también por la resurrección de Cristo Jesús. Pero sobre todo, gracias, porque Cristo Jesús nos ofrece a través de su obra vida eterna a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros pueda aceptar esa vida eterna que hay en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Biblia abierta. Queridos amigos, y así es como terminamos nuestro episodio número 7, Pastor. Pero no todo termina aquí, porque te invitamos para nuestro próximo episodio. Recuerda que siempre hay tiempo para estudiar una página más de su palabra. ¿Tienes preguntas sobre la palabra de Dios? Biblia abierta proporciona respuestas claras a las preguntas más comunes que surgen al estudiar la Biblia. Biblia abierta.